Hola a todos, en el siguiente video hablaremos de algunas aplicaciones de física. El grupo está conformado por Germán Murillo y quien les habla, Tatiana Galeano. A nosotros nos correspondió del taller 1 el punto número 1 que dice lo siguiente. La posición de un pino de madera y un carro fue observado en varios tiempos. Los resultados fueron resumidos en la siguiente tabla. Nos piden encontrar la velocidad promedio del carro para A el primer segundo, B los últimos 3 segundos y la totalidad del periodo de observación. Tenemos la tabla y nos piden hallar el tiempo en el primer segundo. Recordemos que la velocidad promedio está dada por la fórmula posición final menos posición inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. Como nos piden hallar en el primer segundo, la posición final va a ser cuando el tiempo sea de 1 segundo y la posición inicial va a ser cuando el tiempo sea de 0 segundos. Lo reemplazamos en la fórmula, hacemos los respectivos cálculos y encontramos que la velocidad promedio en el primer segundo va a ser de 2,3 metros sobre segundo. Ahora nos piden hallar en los últimos 3 segundos. En este caso, como nos piden hallar los últimos 3 segundos, va a ser cuando el carro esté en la posición final y 3 segundos antes, es decir, de 5 a 4, de 4 a 3 y de 3 a 2. Por lo que la posición final va a ser cuando el tiempo sea de 5 segundos y la posición inicial va a ser cuando el tiempo sea de 2 segundos para poder evaluar esos 3 últimos segundos que nos piden. Entonces, al reemplazar en la fórmula encontramos que la posición final va a ser 57,5 menos la posición inicial que va a ser 9,2 sobre el tiempo final que es 5 menos el tiempo inicial que es 2. Al hacer los respectivos cálculos encontramos que la velocidad promedio en los últimos 3 segundos es de 16,1 metros sobre segundo. Ahora nos piden hallar la totalidad del tiempo de observación. En este caso, pues sí vamos a tomar como último valor cuando el tiempo sea de 5 segundos y la posición inicial va a ser cuando el tiempo sea de 0 segundos. Reemplazamos los valores que nos dan en la tabla en nuestra fórmula y después de hacer los respectivos cálculos encontramos que la velocidad promedio en la totalidad del tiempo de observación va a ser de 11,5 metros sobre segundo. En el taller 2 el punto que nos correspondió fue el número 10, el cual dice: un carro de montaña rusa tiene una masa de 500 kilogramos cuando está lleno de pasajeros. Nos preguntan: A. Si el vehículo tiene una rapidez de 20 metros sobre segundos en el punto A, ¿cuál es la fuerza ejercida por la vía sobre el carro en este punto? Y B. ¿Cuál es la rapidez máxima que el vehículo tiene en el punto B y todavía permanecer sobre la vía? Esta es la representación que tenemos del problema y calcularla tanto en el punto A como en el punto B. Recogemos los datos que tenemos, los cuales son la masa, que es de 500 kilogramos. La gravedad la vamos a tomar como 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. La velocidad, que es de 20 metros sobre segundo. El radio en el punto A, que es de 10 metros. Y el radio en el punto B, que es de 15 metros. Nos piden calcular la fuerza en el punto A y la rapidez máxima en el punto B. Inicialmente tomamos el trozo de lo que tenemos que calcular y hallamos el diagrama de cuerpo libre de las fuerzas que actúan sobre el carro. En este caso, la normal y el peso. Recordemos que por la segunda ley de Newton nos dice que la sumatoria de fuerzas, en este caso en el radio, es igual a masa por la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta es igual a la velocidad al cuadrado sobre el radio. Reemplazamos este valor en nuestra sumatoria dándonos como la igualdad de la masa por la velocidad al cuadrado sobre el radio. Tomamos las fuerzas que actúan sobre el carro, las cuales son la normal menos el peso, y que es igual a la masa por la velocidad al cuadrado sobre r. Despejamos la normal y reemplazamos los valores que ya tenemos. Hacemos los respectivos cálculos y nos da que la fuerza ejercida en este punto es de 24.900 newton, a lo que equivale a 2,49 por 10 a la 4 newton, siendo esta la respuesta de literal A. En el B, recordemos que nos preguntan la rapidez máxima que el vehículo tiene en el punto B y que todavía permanezca sobre la vía. Tenemos que calcularla en este punto. Recordemos que nuestro radio aquí va a ser 15 metros. Y similarmente como hicimos en el punto anterior, calculamos el diagrama de cuerpo libre. Las fuerzas que actúan sobre el carro son las mismas, tanto la normal como el peso. Tomamos nuevamente la misma fórmula, pero a diferencia del punto anterior,
como vamos a calcular una velocidad, entonces tomamos primeramente el peso positivo menos la normal. Como vamos a calcular la velocidad, en este caso la normal se nos hace 0. Y las masas se pueden despreciar ya que nos están preguntando en términos de velocidad. Tendríamos que la gravedad es igual a v al cuadrado sobre r, nuestro objetivo es despejar la velocidad, lo cual es la raíz del radio por la gravedad. Reemplazamos por los valores que ya tenemos y nos da que es la raíz de 147. Entonces nos da que la velocidad en este punto tiene que ser de 12,1 metros sobre segundo para que todavía permanezca sobre la vía. En el taller 3, el punto que trabajamos fue el número 12. Este dice: una lámpara de 20 kilogramos de un par que está sostenida en el extremo de una viga horizontal de masa despreciable conectada con una bisagra a un poste. Un cable con un ángulo de 30 grados con la viga ayuda a sostener la lámpara. Nos piden encontrar la tensión del cable y las fuerzas horizontal y vertical sobre la viga por el poste. La representación que tenemos y los datos que tenemos son el peso de la lámpara, que es de 20 kilogramos, la gravedad, nuevamente la trabajaremos como 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, y el ángulo de elevación, en este caso es 30 grados. Nos piden calcular la tensión y las resistencias en X y en Y. Entonces, en un primer momento calculamos el diagrama de cuerpo libre de la lámpara en el plano cartesiano. Dibujamos el peso y nuestro R sub X va a ser la fuerza que ejerce el poste a través del soporte. Dibujamos también la tensión y las tensiones en el respectivo eje Y y en el X, siendo T por el seno de 30 y T por el coseno de 30 respectivamente. Descomponemos estos vectores fuerza en sus componentes rectangulares. Tenemos que la tensión en el eje X va a ser menos T por el coseno de 30. ¿Por qué menos T? Porque está en la parte negativa del eje X en el plano cartesiano. La tensión en el eje Y va a ser T por el seno de 30. Nuestro peso, cogemos los 20 kilogramos de la lámpara, lo multiplicamos por la gravedad, nos da que el peso es de 196 newtons. La resistencia en X, que no la sabemos, y la resistencia en Y va a ser 0. ¿Por qué razón? Porque la fuerza que está ejerciendo solamente es en el eje X, entonces en el eje Y la fuerza va a ser 0. Entonces, inicialmente calculamos la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Vemos que solamente está actuando la tensión por el seno de 30 menos el peso. Lo igualamos a 0, despejamos el peso, ya reemplazamos por los valores que tenemos, despejamos la tensión y hacemos el cálculo de 196 dividido el seno de 30 y nos daría que la tensión es igual a 392 newton, siendo esta la respuesta del apartado A. Para el B tomamos en cuenta la sumatoria de fuerzas, pero ya en el eje X. Reemplazamos, tomamos a nuestra resistencia en X menos T por el coseno de 30, despejamos y tenemos que en una parte tenemos a la resistencia en el eje X, en el otro lado la tensión por el coseno de 30. Reemplazamos por la tensión que hallamos en el punto anterior y haciendo el cálculo nos daría que la resistencia en el eje X es de 339.48 newton y como les decía anteriormente la resistencia en el eje Y va a ser igual a 0.